Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Continuamos con este curso. En esta clase vamos a explicar una de las primeras funciones que se pueden ejecutar en los diagramas de flujo, y esta es la función escribir. Ya te comento que con esta función podemos mostrar un mensaje en pantalla, como puede ser una letra, una palabra, un número, etc. Pero antes, previamente, necesitamos comprender un concepto, y esto es la definición de algoritmo. Bueno, pues su definición me dice lo siguiente. Un algoritmo es un conjunto de instrucciones o reglas definidas que deben estar ordenadas y deben ser finitas y que permiten típicamente solucionar un problema. Ejemplos de algoritmo. Bueno, pues algunos ejemplos serían los siguientes. Por ejemplo, una receta de cocina es un algoritmo. ¿Por qué? Porque tiene instrucciones ordenadas y finitas, es decir, en algún momento terminan, y cuando nosotros seguimos esos pasos, bueno, pues solucionamos un problema. Es decir, cocinamos un alimento, cocinamos un platillo. Otro ejemplo de algoritmo sería un instructivo de una lavadora. Entonces nosotros seguimos los pasos de ese instructivo que son ordenados, que son finitos, y cuando terminamos esos pasos, entonces solucionamos un problema, es decir, aprendemos a operar la lavadora. Bueno, pues eso es un algoritmo. En informática, cuando nosotros creamos programas, cuando creamos diagramas de flujo, pues prácticamente lo que estamos haciendo son algoritmos. Bien, pues ahora vamos a pasar al simulador. Bien, pues ya en el simulador lo que vamos a hacer es dibujar un diagrama de flujo. Entonces, dibujamos el diagrama. Ya te comento que lo primero que vemos en un diagrama de flujo es un algoritmo. Un algoritmo, como ya sabemos, es una serie de pasos ordenados y finitos y que permiten solucionar un problema. Bueno, pues esto que estamos viendo es un diagrama de flujo, pero a su vez también es un algoritmo. Los algoritmos deben tener un inicio y deben tener un final. A los algoritmos también les podemos poner un nombre. Por ejemplo, yo le voy a poner el nombre de clase 1. Pero los nombres deben empezar con una letra. No pueden empezar con un número. Yo no puedo hacer esto, porque ya de entrada esto me marcaría un error. Tampoco puedo colocar espacios en blanco de esta manera, ya que esto también me marcaría un error. Puedo, si bien, colocar el guión bajo. Esto lo puedo hacer sin ningún problema. Pero como regla o como buena práctica es lo siguiente. Deben empezar por una letra, deben ser cortos los nombres, ya que, por ejemplo, un nombre muy largo, pues tampoco no se va a entender. No me marcaría un error, pero por buena práctica te recomiendo que el nombre sea corto. Entonces, en esta clase lo que vamos a explicar es una de las funciones que se pueden ejecutar dentro de los algoritmos o en los diagramas de flujo. Si nosotros con el mouse en la parte derecha lo colocamos, automáticamente se activan algunas funciones. Cuando quitamos el mouse, se ocultan. Nuevamente colocamos el mouse y podemos visualizar las funciones. Bueno, pues vamos a explicar esta función. Esta función se conoce como escribir. Lo que voy a hacer es seleccionarla con el mouse. Sin soltar el clic izquierdo, vamos a arrastrar esta función en el cuerpo de este diagrama de flujo. Y ya con esto colocamos la función dentro del diagrama de flujo. Ahora, ¿para qué me sirve esta función? Bueno, ya te comento que con esta función podemos mostrar mensajes en pantalla. Estos mensajes se pueden escribir entre comillas simples de esta manera y podemos escribir alguna palabra, por ejemplo, el clásico mensaje Hola mundo. Y cerramos las comillas. Podemos mostrar otro mensaje, por ejemplo, ahora voy a decir mi nombre es Gael. Entonces, los mensajes los puedo escribir entre comillas simples, pero también los podemos escribir entre comillas dobles. Vamos a ejecutar el diagrama para que puedan ver lo que se va a mostrar en pantalla. Esto lo voy a hacer con esta función. Esta función se llama ejecutar, por lo tanto vamos a ejecutarla y en pantalla se muestran dos mensajes. Primero el mensaje Hola mundo, que sería esta función. Y después mi nombre es Gael, que sería esta otra función escribir. Entonces, para eso me sirve la función escribir. Podemos mostrar mensajes en pantalla.
pero también podemos mostrar, por ejemplo, una sola letra. Entonces aquí voy a escribir la letra A y esto lo podemos mostrar en pantalla sin ningún problema. Ahora se muestra la frase Hola mundo, mi nombre es Gael y la letra A. Bien, ya te comento que en programación a esta letra, a una sola letra se le conoce como carácter, ya que contiene una sola letra. Y a esta frase, por ejemplo, la frase Hola mundo o este mensaje, se conoce como cadena de caracteres o string. Entonces, las cadenas de caracteres y las letras se deben escribir entre comillas simples o entre comillas dobles. ¿Y qué más podemos mostrar con la función escribir? Bueno, también podemos escribir números, pero a los números no se les debe colocar las comillas simples ni tampoco las comillas dobles. Simplemente escribimos el número. Entonces, si nosotros ejecutamos, bueno, pues en pantalla se muestra la frase Hola mundo, se muestra la letra A y también se está mostrando el número 10. También podemos escribir números con punto decimal, es decir, números reales. Por ejemplo, 10.9. Ejecutamos, se muestran los mensajes anteriores, pero también se muestra el número 10.9. ¿Qué más podemos mostrar con la función escribir? Bueno, pues ya te comento que con la función escribir también podemos mostrar el resultado de alguna operación. Por ejemplo, si yo escribiera el número 5 y le sumamos otro 5, bueno, pues en pantalla se va a mostrar el resultado. En este caso, 5 más 5 es igual a 10. Podemos mostrar también el resultado de alguna resta. Por ejemplo, voy a colocarlo acá abajo. Vamos a restar 10 menos 5. Vamos a probar el diagrama. Entonces se muestran los resultados. Primero se muestra la suma. 5 más 5 es igual a 10. Y si a 10 le restamos 5, el resultado es 5. Aquí lo podemos ver. Podemos mostrar también el resultado de una multiplicación. Si por ejemplo multiplicamos el número 3 y multiplicamos por 5, bueno, antes de esto es importante entender que en informática y en programación la multiplicación se representa con un asterisco. Entonces aquí estoy multiplicando 3 por 5. Yo no puedo colocar una X, tampoco puedo colocar un punto, ya que esto, bueno, aquí se entendería que es un número real, 3.5. Y si colocamos una letra, en este caso la letra X, bueno, de entrada me va a marcar un error. Retroalimentando, la multiplicación en informática y en programación se representa con un asterisco. La división se representa con una barra. Por ejemplo, al número 10 lo divido entre 5. Vamos a ejecutar el diagrama y en pantalla se muestran los resultados. Primero se muestra, en este caso, la suma. 5 más 5 es igual a 10. A 10 le quitamos 5, me da como resultado el número 5. Cuando multiplicamos 3 por 5, el resultado es 15. Y cuando dividimos 10 entre 5, el resultado es 2. ¿Qué más podemos hacer con la función escribir? Bueno, pues también podemos mostrar mensajes concatenados. Un mensaje concatenado es el siguiente. Por ejemplo, yo puedo decir, mi nombre es, cierro comillas, coloco una coma y lo que voy a hacer es unir otro mensaje. Entre comillas dobles digo Mauro. Aquí lo que estoy haciendo es lo siguiente. Estoy escribiendo un primer mensaje, después coloco una coma y estoy escribiendo otro segundo mensaje y los estoy uniendo. A esta unión se le conoce como concatenar. Entonces, estoy mostrando un mensaje concatenado. Vamos a probar el diagrama y en pantalla se muestra la frase mi nombre es Mauro. Vamos a mostrar otro ejemplo de mensaje concatenado. Por ejemplo, vamos a decir, entre comillas dobles, vivo en, colocamos una coma y concatenamos otro mensaje, decimos Pánuco. Damos un espacio, colocamos una coma y concatenamos, en este caso, un número, por ejemplo, 417. Entonces, estoy diciendo lo siguiente, mi nombre es Mauro, vivo en Pánuco, 417. Ahora lo que estoy haciendo es lo siguiente, estoy uniendo dos mensajes
y posteriormente estoy uniendo un número. Esto lo podemos hacer también sin ningún problema. Vamos a probar el diagrama. Entonces ahora me dice, mi nombre es Mauro, vivo en Pánuco 417. Entonces a esto se le conoce como mensaje concatenado. Incluso con la función escribir podemos concatenar mensajes con operaciones aritméticas o con algunas funciones. Por ejemplo, ahora voy a hacer lo siguiente. Voy a decir la suma de 2 más 3. Bien, ahora estoy colocando aquí un mensaje en donde estoy diciendo la suma de 2 más 3 es igual, y fuera de las comillas dobles voy a concatenar una operación, en este caso el 2 más 3. Por lo tanto, cuando ejecutemos el diagrama, se va a mostrar lo siguiente. Me va a decir, la suma de 2 más 3 es igual a 5. Entonces, lo que estoy haciendo es lo siguiente. Estoy mostrando un mensaje y al mismo tiempo estoy concatenando una operación. En este caso, una operación aritmética. Bien, vamos a retroalimentar. Entonces, nosotros sabemos que los diagramas de flujo prácticamente son algoritmos, que los algoritmos tienen un inicio y que los algoritmos tienen un final, y las instrucciones se deben escribir en el cuerpo del algoritmo o en el cuerpo del diagrama. En esta clase hemos explicado la función escribir. Sabemos que con la función escribir podemos mostrar frases en pantalla, podemos mostrar letras, pero estas se deben escribir entre comillas dobles o entre comillas simples. Podemos mostrar números, en este caso números enteros, podemos mostrar números reales como 10.9, podemos mostrar en pantalla el resultado de una operación aritmética, en este caso una suma, una resta, una multiplicación, una división. También aprendimos que la multiplicación se representa con un asterisco y la división con una barra. También podemos mostrar mensajes concatenados. Cuando unimos dos palabras o dos frases, se conoce como concatenar. Bien amigos, pues con esto finalizamos esta clase y nos vemos en la siguiente.